¿Qué tal, amigos de Ácidos son tres? Bienvenidos a este nuevo concepto con temas sobre política, sobre todo lo relacionado a lo que se viene rumbo a las elecciones 2024 en México, de todos los personajes, de ambas posturas ideológicas, políticas. Hoy tengo el gusto de acompañar a mi buena amiga Araceli Galaviz. ¿Cómo estás, Ara? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación, amigo. No, gracias a ti por participar. Y Arturo, que es mi hermano, y ya hemos hecho algunos otros videos. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a este nuevo concepto. ¿Qué tal? Pues muy feliz, encantado de participar en este proyecto y pues a darle, a platicar. A darle. Queremos adelantar que todas las posturas van a ser desde un intento de objetividad. Claro que cada uno tenemos nuestras propias posturas, pero vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles. Claro, no se puede hacer magia. Hay cosas que no se puede defender lo indefendible. Pero bueno, vamos a comenzar. Hoy traemos el tema o la pregunta tan famosa, que genera tanta distancia entre la gente de la clase alta y la gente de la clase baja, que se asegura que el pobre es pobre porque quiere. ¿Tú qué opinas, Sara? ¿Crees que el pobre en México es pobre porque quiere, por flojo, porque le falta actitud? ¿Qué dices tú? Bueno, pues primero decirles que esa frase me parece muy lamentable. Me parece que nadie lo puede sujetar, ni siquiera la derecha, ni la izquierda, ni los partidos políticos. Realmente no considero que esta frase nos ayude en nada como sociedad. El pobre es pobre porque quiere, por supuesto que no. Y lo vamos viendo desde, pregúntenle a una persona que nace en una familia pobre, porque nosotros no elegimos. Y si algo elegimos, no podemos elegir en la vida, es la familia en la que vamos a nacer, en la que vamos a vivir. Aunque eso no quiere decir que toda tu vida el que es pobre vaya a ser pobre, ¿no? Pero sí las personas que nacen en la pobreza, pues en sus mayores posibilidades terminan algunos muriéndose pobres, ¿no? Entonces es una frase que para mí es lamentable, no ayuda, no construye, al contrario, y desde luego estoy muy en contra en que los políticos hablen sobre esta frase como para ubicar a la sociedad de que ellos son responsables de ser pobres, porque en la vida real no lo considero así. Claro, de acuerdo. Tú, Arturo, ¿qué opinas de esa frase tan marcada en la sociedad mexicana y cada vez más agudizada? Estoy de acuerdo, lo que dice Araceli. De hecho, hay datos, ¿no?, para corroborar eso. La movilidad social se le llama a las posibilidades que tiene una persona de subir, digamos, en el escalafón económico. Y la movilidad social en México es muy baja. Hay una gran desigualdad, una falta de oportunidades y por lo tanto se vuelve muy complejo salir adelante únicamente por los esfuerzos o el mérito personal. Hay otra serie de factores estructurales que generan que esas personas se les dificulte mucho más, adquirir bienes, aumentar su calidad de vida, ¿no? ¿Qué podrías ahondar un poquito en eso de la movilidad social? Para la gente que no está tan familiarizada con ese término, ¿qué significa eso? La movilidad social, digamos que para medir la pobreza en cualquier país se divide a la población según en deciles, se le llama. O sea, en grupos, en 10 grupos, desde el grupo que gana menos dinero, el más pobre, hasta el más rico, el que gana más. Entonces se mide, hay un índice que se llama índice de Gini, que mide las posibilidades de que una persona que nace en el decil más pobre logre llegar al decil más elevado. Y se ha visto que más o menos el 3% en México de los que nacen en el lugar más pobre van a llegar hasta arriba. Y en cambio, los que nacen en cuna de oro, los que nacen en el decil más elevado, el 60% de esas personas van a morir, van a estar el resto de su vida en ese mismo decil. O sea, es muy difícil que bajen, que pierdan. Y como digo, es un problema estructural. O sea, el dinero en grandes cantidades hace que ganen más dinero. Compra influencias. Bueno, en México ha habido tristemente mucha corrupción. Claro. Entonces se compran influencias, se sacan permisos, se compran terrenos chuecos. O sea, 1000 maneras, ¿no?,
de utilizar el dinero para perpetuarse. Y la gente pobre, por más que le eche ganas, por más que trabaje y se esfuerce, porque también hay estadísticas, México es de los países que más horas laborales tienen al año, tienen arriba de 2,000, cuando Alemania, otros países tienen 1,300, 1,400 horas laborales al año. Entonces no es de que el mexicano sea flojo, es que las oportunidades no alcanzan. No es lo mismo ir a la escuela con la panza vacía, con estrés porque en tu familia no hay dinero, porque no hay luz, te cortaron el agua, lo que sea. No es lo mismo ir a una escuela descalzo que tener ese colchón, esa seguridad, esa armonía familiar que te permite, pues, digamos, que los conocimientos se vayan afianzando mejor. Claro. ¿Tú ahora qué opinas? Por ejemplo, la derecha, tan conservadora en su mentalidad, está ciertamente en contra de los programas sociales, de las pensiones, de las becas, del apoyo al campo, porque eso a ello le llama asistencialismo. Lo que dicen es que al pobre no hay que regalarle los peces, sino enseñarle a pescar. ¿Tú qué opinas de los programas, del apoyo? Solo por el hecho de ser adulto mayor recibes un dinero bimestralmente y solo por tener cierta edad tienes derecho a una beca educativa. Todos los programas, ¿tú qué opinas en tanto a lo que dice la derecha del asistencialismo? Bueno, pues primero repetir esas frases, ¿no? De que el pobre es pobre porque quiere, ellos lo hacen, porque hablan desde una situación de privilegio, ¿no? Y hablar desde el privilegio, siempre yo le digo a la gente, el mundo que yo veo con mis ojos no es el mundo que ves tú con tus ojos, ¿no? Entonces, está hablando un político con una casa de 9 millones de pesos, 10 millones de pesos, que a lo mejor tiene 2 personas de servicio en su casa, que tiene coche, que tiene chofer, que tiene cuenta en el banco, que tiene un seguro de gastos médicos mayores, pero ¿cómo le dices eso a una persona que tiene que bajar desde la sierra en Oaxaca para ir a la escuela 2 horas? Y que vive el día, ¿no? Que vive el día. Entonces, llegas tú y hablas desde el privilegio cuando tú estuviste a lo mejor en un colegio, a lo mejor en ese colegio por las tardes vas a clases de inglés, después a clases de natación, tienes tu comida en orden, tu habitación en orden. Díselo a una persona que baja desde la montaña 2 horas para llegar a su escuela. ¿Cómo va a ir ese niño? Primero, va cansado. 2, hambriento. 3, pensar, ¿cómo vas a pensar si tienes hambre? ¿Cómo vas a pensar si acabas de bajar la montaña ya todo arañado, todo lodoso, todo sudado? Que el que está pensando normal, ¿no? Que lo llevan sus papás a la escuela. Es como un mundo al revés, señoras y señores. Yo siempre lo explico así y no demerito ni lo que piensa la derecha ni lo que piensa a la izquierda. Lo que ocurre es que ellos vivieron muchos años en el poder y se están olvidando de los que no estuvimos en el poder en ese tiempo. ¿Qué les pasa? Que ahora que son oposición no saben ser oposición. Entonces tienen la lengua larga y se atreven a decir cosas que lastiman a los demás, incluso diciendo que cuando tú dices esta frase del pobre es pobre porque quiere decir que un día el pobre se va a levantar muy chingón en la mañana y va a decir, ya me cansé de ser pobre y a las 10 de la mañana voy a dejar de ser pobre. Las cosas no son así, claro. Tienes que construir y para construir pues no se ocupan 15 días. ¿Qué te digo sobre eso? Pues que me parece lamentable que los ojos de esas personas que hablan desde el privilegio quieran que los que no estamos en el privilegio pensemos de la misma manera. Entonces aquí es cuando se vuelve el desorden de que no tenemos las mismas ideas y es cuando dice que se nos divide en el país entre fifís y chairos, ¿no? Que también me parece lamentable. Vete un día, ¿no? A visitar la sierra, como yo lo hice ahora que estuve de gira, que pues fue una gran oportunidad, pero pude ver niños, Vic, jugando como antes tú y yo lo hacíamos, sí. Con el lodo, y no en el celular o en una tablet como son los niños de ahora, ¿no? Entonces, y yo le preguntaba al niño, o sea, ¿a cuántos kilómetros está tu escuela? Me dice, no sé cuántos kilómetros, pero hago 2 horas. Me acompaña mi mamá. Y si no me pueden acompañar porque tuvieron que ir a trabajar o están enfermos, no voy. Pero ¿qué pasa si no vas? Pues ya te pusieron 4 faltas, ahora te vas extraordinario. Pero ¿qué pasa? El que tiene a la puerta un coche que la va a llevar a la escuela. Entonces, desde luego no vemos el mundo de la misma manera. Y entonces yo intervengo aquí para decirle a la gente que tengamos empatía, ¿no? Y que sí, tenemos algunos privilegios. Amigo, hasta para... ¿Tú tienes coche, Vic? Sí. Ok. Si tú ahora mismo te sientes mal, tú puedes coger tu coche, irte a la farmacia y comprarte, qué sé yo, alguna medicina, un medicamento. Que necesite. Pero ¿qué pasa con las mamás que tienen al niño enfermo de fiebre, que no tienen coche, que a lo mejor tampoco tienen para el Uber, pero que aparte está lloviendo y que aparte están solas? Ella tiene que pensar así de, o sea, se me cae el mundo encima. Aunque la gente diga, ay, no, pues tú no sacaste a tu niño adelante porque no quieres. Oye, estoy sola, no tengo coche, está enfermo. Incluso los niños pueden morir, Vic, porque ni siquiera tienen alcance, primero a un hospital cercano. O sea, les pica una
alacrán, una araña, lo que sea, y ni siquiera tienen tiempo de llegar a un hospital. ¿Cómo podemos decirle a esa gente que el pobre es pobre porque quiere? O sea, ¿en qué nos estamos convirtiendo diciéndole a esa gente? Es como culpándote de que tengas esta situación. Sin duda, y creo que en efecto, como comentas, Ara, la gente privilegiada, que luego ya tendríamos que hacer un programa meramente para hablar de los privilegios, se acostumbró tanto a que las condiciones materiales, a que el sistema corrompido hasta la médula, les favoreciera hasta en los impuestos que tenían que pagar, hasta en los impuestos. En la condonación. En la condonación de impuestos, desde ahí, hubo una gran desigualdad y creo que la doble moral del conservador, pues normalmente, sin juzgar, hay una cierta religiosidad en el mundo conservador, hay una idea del amor al prójimo, pero a la hora de la hora, eso es puro eufemismo, no lo aplican. Es puro gatopardismo, ¿no? O sea, porque al final ellos creo que veían a los pobres como inferiores, o sea, como para ellos vale tanto el dinero, que eso también es otra cuestión, le dan tanto peso al dinero y ellos como lo tienen, ya sea por acomodo, por acomodo de abolengo, de familia, o por méritos propios, que ahorita es al punto que voy a llegar, pero desde ahí miden las cosas y creen que porque a ellos les favorecieron las condiciones, a todos les tendrían que favorecer, cuando no es así. Claro. Las condiciones materiales indican que el pobre, como dice Arturo, de 10 personas que nacieron en pobreza extrema, 8 o 9 van a seguir igual, ¿no? Totalmente. Y lo más interesante, o lo que a mí más me causa como curiosidad, es que yo entiendo que a lo mejor Salinas Pliego, Azcárraga y los grandes empresarios, los machuchones, los que acumularon grandes riquezas, pues se sientan con esa mentalidad de querer explotar a la gente y de que el pobre es pobre porque quiere. Sí, aquí sí. Lo interesante y el estudio psicológico es cómo la clase, un porcentaje pues, de la clase media se cree ese discurso aspiracionista del echaleganismo y creen esa máxima, ese sofisma y se vuelven racistas, se vuelven clasistas. Humillan a su misma gente. O sea, hasta por el color de piel, porque si tiene menos dinero que yo. Y se ha vuelto una manera de pensar muy de derecha, muy conservadora y con mucho odio. Mucho odio. Yo no entiendo cómo esas personas que también le batallan, ¿no? Porque yo te digo, entendería de los que están hasta arriba, de los que tienen miles de millones, de esas 100, 200 familias que defiendan el statu quo, controlan todo, teniendo todo eso. Pero hay un gran porcentaje de gente que no, o sea, que ni de cerca, que no están ahí, pues. Y creen en eso, o sea, no, se la Arturo, creen cuando ellos mismos son víctimas. Ellos defienden a los poderosos. No, o sea, hoy día lo vemos, y perdón porque te interrumpa, porque al final no dije lo que Vic me preguntó. Entonces llega un hombre hace 5 años y empieza a entregar los programas sociales, que sé lo que me preguntaste, pero me fui y ya no hablé sobre eso. Llega un hombre que voltea a ver no solamente pues a los jóvenes y a los adultos mayores, sino que voltea a ver a gente que nadie volteaba a ver. Yo no estoy diciendo que anterior a él no existieran los programas sociales, pero hoy la derecha los critica mucho porque pues recordemos a Vicente Fox y a Calderón, que dijeron que era imposible que él pudiera dar este apoyo a los adultos mayores. Por cierto, les doy una buena noticia. En enero aumenta 25% la pensión de adultos mayores, va a llegar a 6,000 pesos y eso nos tiene muy contentos. Primero porque la gente me puede preguntar, pero a ti no te dan, oye, pero si yo veo a un ancianito que trabajó toda su vida y nadie lo volvió a ver y hoy está recibiendo 4,800, digo, no es la gran cantidad, pero sí te saca de un problema. Por ejemplo, pagar la renta. Pero alguien de derecha dirían, no, es que ese dinero está tirándose a la basura. Pues tú tienes que meter el dinero para producir. Dáselos a los empresarios. Claro, para que... tú tienes que financiar empresas. Ese dinero se iba a los bolsillos de los poderosos. Amigo, hay que ser honestos. Por eso, es lo que yo decía. Estoy de acuerdo. Ellos pelean esto no porque les duela la pobreza, pero no porque porque la gente... los adultos mayores. Lo pelean porque ocupaban ese dinero para sus grandes casas, para sus grandes aviones, para sus grandes vehículos. Hay que ver, hoy por hoy, sea quien sea, y a las pruebas me remito, que me digan si no se sienten contentos de levantarse
levantarse a las 8 de la mañana y saber que nuestro presidente ya tiene 2 horas o 3 despierto y en una mañanera y antes con su equipo de seguridad pública. A las 7 de la mañana, a esa hora llegaba Felipe Calderón de la peda. Bueno. Hoy tenemos un presidente que de verdad le trabaja, un presidente que no anda en una limusina y que de verdad... A las pruebas me remito, porque le echan mucho, pero pruebas. Realmente a mí me tiene contenta que llegue un hombre y que voltee a ver a los que estaban olvidados y hoy se esfuerce todos los días. Porque ese dinero, amigo, dímelo sí o no, ese dinero ya no se va a los bolsillos de los poderosos. Bueno, eso ya es un tema directamente de estar a favor o en contra del presidente López Obrador, ¿no? Pero un poquito atrás amigo, a eso... de las políticas públicas, de las políticas que públicas otros presidentes, de este gobierno, ¿no? Pero es que lo que estás defendiendo. otros pudieron hacerlo y no lo hicieron. Estoy de acuerdo. No estoy ni siquiera debatiendo... De quien lo está haciendo. Sí. Pero, a ver, ellos dijeron que era imposible. Sí, Hoy, no. ¿tú lo ves imposible? Yo ni siquiera estoy defendiendo eso. Yo más bien quería regresar nada más al tema de por qué La clase media. la clase media están con esa idea del aspiracionismo, del echaleganismo, cuando si lo que tú dices es cierto, pues la gente está feliz, la gente está contenta. ¿Por qué la clase media sigue odiando a López Obrador? Sigue creyendo, en efecto, que los programas sociales es un desperdicio de dinero y que el pobre es pobre porque quiere. O sea, tú lo estás explicando y tú estás a favor de esa política. Pero mi pregunta es, ¿qué los hace a las personas que no piensan como tú? ¿Qué los hace seguir creyendo eso cuando ya llevamos ciertos años con esta nueva política, esta nueva forma de gobernar? Yo creo que intrometiéndome en... ¿Sí se dice intrometiéndome? Entrometiéndome. Creo que el capitalismo o el neoliberalismo tan marcado, tan acentuado hoy en día, hace que la gente, y sobre todo la gente de clase media, tenga una idea, un paradigma del aspiracionismo o de la meritocracia muy marcada. O sea, ellos mismos de clase media, por más de que anden en un auto que nada tiene que ver con gama alta, por ejemplo, sino un auto austero, ellos sueñan y trabajan y están dispuestos a matarse trabajando, a partirse el lomo todos los días con tal de traer un coche mejor, solo por el hecho de conseguir el éxito en su cabeza. O sea, creo que cada vez hay más necesidades, cada vez el sistema, el aparato mediático nos bombardea con que para ser exitoso, para ser feliz, tienes que tener más. Entonces el aspiracionista, como ve que de ganar 5, ahora gana 8, y luego gana 10, y eso sí tiene su mérito, o sea, sí es a costa de trabajo, menosprecian a quienes solo reciben una ayuda, pero no les interesa entender cuáles son las condiciones materiales que generan esa pobreza. Solamente se ven a ellos mismos. Creo que hay mucho individualismo en esas personas, mucho egocentrismo, y desde ahí miden las cosas, y por eso les simpatizan más con un Ricardo Salinas Pliego que con alguien que está a favor de los programas sociales. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Arturo, yo creo que obviamente sí hay mucha gente que sigue al presidente. Tú me preguntas por la gente que es de clase media y hasta clase baja también, o sea, que no quieren al presidente. Yo quiero decir que hay culpables y responsables, ¿no? Y entonces, en nuestra responsabilidad hay ver realmente... Yo tengo 39 años, a lo mejor no recuerdo cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues no sé, estaba muy, muy pequeñita, y la verdad es que yo creo que no me daban como ganas de ver política a esa edad. Pero hay cosas que evidencian que realmente este gobierno está haciendo las cosas bien. Pero la gente creo que también tiene que ver mucho en lo que ve, en dónde nos documentamos, ¿no? Siento que los medios de comunicación tienen muchísimo que ver en cómo la gente toma lo que está haciendo este gobierno. Por ejemplo, te voy a decir que el salario mínimo, aquí tengo mis cifras, en general, pasa de los 141 pesos a los 172. O sea, si recuerdas que en la gestión de Andrés Manuel ha subido 3 veces el salario mínimo. Sí, cada año ha subido, sí. Ahora te pregunto, ¿tú lo sabes? ¿Por qué lo sabes? Pues sí, estoy de acuerdo, hay que investigar. No, la información no aparece tan fácil, hay que profundizar. Ni en los medios tradicionales aparece. No, hay que investigar. O sea, sí hay que tener esa responsabilidad que yo invito, señoras y señores, invito a las personas que debatan de derecha, pues que se pongan a estudiar poquito. Si vas a hablar mal de las gestiones o del gobierno que está haciendo Andrés Manuel, pues ponte a investigar, documéntate. Sí, yo hoy te puedo decir, y se lo digo a la gente que no está documentada, 3 veces ha subido el salario mínimo. Y mira, déjame te digo, con esto, queda en
172.87, que luego ya sube otra vez, haz de cuenta, subió en 2019, en 2021 y en 2022. Y espero que cierre el año con otra cifra. Fíjate bien, del salario como queda, llega a, bueno, creo que 7,914 con el salario mínimo. Hay un salario que sube, bueno, que aumenta, es un salario fronterizo, donde llega a 8,200, ¿no? Y bueno, ahí es otro tema porque pues son cuestiones fronterizas. Pero si esto, la gente que odia al gobierno no lo puede ver, si no puede ver los programas sociales, si no puede ver a un señor que se levanta temprano en vez de irse a la peda, si no puede ver todo esto, si no puedes ver que personas que no hacen nada en su vida tenían 5 millones mensuales, como era el caso de Fox y los otros expresidentes, y ya no lo tienen, si no lo puedes ver, pues entonces ya no es un problema del gobierno. Bueno, tan Chicas claro y como chicos. esto. Ya es problema de cada quien, o dónde te documentas, qué estás pensando. Y ¿sabes qué? Perdón que le siga, pero hay gente que se la vive pensando mal por todo. Y entonces la gente quería que llegara un señor que ellos sí lo ven como un dios. Dicen que nosotros, quienes lo apoyamos, lo vemos como un dios, pero realmente son ellos porque ellos esperaban que en 5 años él arreglara una destrucción de 70. Entonces, quien lo ve como Dios son ellos. Hay que esperar y hay que ver que una casa que tiraste a pedacitos durante 70 años no la puedes construir en 5. ¿Por qué sigue gobernando el PAN en Aguascalientes, que es donde vivimos? O sea, porque sí hay un grupo de personas, miles, millones en el país, millones. Sí, claro. Es a lo que voy, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, no estoy debatiendo yo no estoy criticando a López Obrador, para empezar, nada. Estoy más bien analizando la cuestión filosófica de por qué en la sociedad actual, en México, en septiembre, sigue habiendo ese existe ese pensamiento fenómeno tan conservador. polarizante de, como dices, unos AMLovers, unos apasionados dicen, los programas sociales ayuda, esto es lo mejor, y otros dicen, no, es hijo de Satanás, López Obrador. Nos estamos volviendo Venezuela. Estamos Cuba, así de ser una somos dictadura, populistas, etcétera, etcétera. Comunistas. ¿Cómo puede coincidir ambas cuando la información, o sea, ya no estamos en el siglo XIX, ¿no? Que estabas en tu rancho y no sabías ni Te qué llegaba onda. cada mes un telégrafo, no sé qué mensajero chingado. a decirte las novedades. No, ya le haces así, ahí está el presidente, o ahí están los de la oposición. Bueno, ahí están los nosotros, medios. amigo, pero te acabo de decir que tuve una gira donde subí la Sierra de Oaxaca. Bueno. Y ahí no está ni el internet, Sí, ni YouTube, sí. ni nada. Pues, pero ahí estamos en Todavía- Aguascalientes. Claro, todavía prenden la radio y escuchan, pues yo me imagino como un José Luis Morales en Aguascalientes, pero en Oaxaca, ¿no? Un morro que según él es comunicador, pero que la verdad es que él tiene de comunicador lo que yo tengo de astronauta. O sea, hace todo menos comunicar. Pero bueno, Aquí en respondiéndote... Aguascalientes sí hay internet, en todo el estado Claro, hay internet, claro. y aquí gobierna el PAN. Pero bueno, nosotros hablamos de un tema en general, en México sobre la pobreza, ¿no? No estamos hablando de Aguascalientes. Pero tú estás hablando específico de Aguascalientes, de por qué la gente sigue votando por el PAN. ¿Y por qué la gente porque sigue en Esa fue país, tu pregunta, pero en no, el país. pero me preguntó, ¿no? Lo aterrizo a Aguascalientes para Ajá, que se bueno, comprenda yo te quiero que sí responder. hay nichos en donde el PAN Yo y te la quiero- derecha yo te sigue quiero- ganando votaciones. No es Yo- nada más un discurso, Bueno, siguen ganando. Déjate respondo. Bueno, primero, asumo y sostengo que el PAN en Aguascalientes no triunfa. Son unos mañosos y son unos tramposos. Y te lo dice alguien que está desde abajo tocando puertas, viendo estadísticas y llevando a la gente a ver si vota o no vota. Primero. 2, ni modo que no te hayas dado cuenta cuánto se les paga a la gente, ya no solo por votar, sino que hay familias enteras donde llega la señora y le dice, ok, no quieres traicionar a López Obrador porque tienes tu pensión, solamente no vayas a votar y te doy 2,000 pesos, pero que nadie de tu familia vaya. Ella sabe que entre el porcentaje menor de votación sea, ella podrá hacer más trampas y comprar más votos. Dime cómo podían arrancarle 30 millones de votos a Andrés Manuel. Si tú sales en masa a votar, no les permites estas trampas y estas mañas que tienen. O sea, tú consideras que Yo básicamente sostengo son que en unos 2022 Teresa no ganó. antidemocráticos. No ganó. Y te puedo mostrar en otro programa, porque no las traje, las estadísticas, donde ella realmente triunfa con el apoyo de los votos del PRI. ¿Quién ella, perdón? O sea, Teresa. Teresa Sí. Jiménez, la Pero si tú gobernadora. pones distritos como el 14, 15, 16 y 17 y hasta el 18, no lo gana el PAN. Lo gana Morena. Pero si yo lo acompañas con el PRI, salen triunfantes con 17, 20, 40 votos. Pero Ok, si hubiera ok. ido solo PAN y Morena, no triunfa el PAN. ¿eh? Ok. Nada más para cerrar ese punto. Sí, estoy de acuerdo. Digamos en Argentina, sabes que hay un personaje, Milei, que es de ultraderecha, es como un Verástegui, pero más trastornado, más. creo. Muy de derecha, de extrema derecha, con posicionamientos a veces ridículos y absurdos, y acaba de ganar la primera vuelta o la primera ronda de elecciones en Argentina,
Y está ahí, veremos si creo que en noviembre son las elecciones. En Argentina, en España también está Vox. Es un partido de derecha, extrema derecha. O sea, lo que voy es que es un fenómeno mundial que incluye nuestro país, nuestro estado, aquí, en todos lados. Hay gente que verdaderamente sí cree eso. Más allá de que seguro hay compra de votos, seguro que hay fraudes en algunos lugares. Pero, ¿por qué se perpetúa? ¿Por qué una persona que tiene ese nivel de egoísmo, tú hablas de un nivel de egoísmo, de individualismo, hasta de que nada más te importa el dinero, ¿no? De ambición, de avaricia. Pero ¿por qué eso se sigue perpetuando? ¿Por qué no se corta? Porque como te dije, no, en 6 años no puedes arreglarlo de 70. O sea, hubo mucho daño intelectual y moral, porque acuérdate que antes lo único que teníamos era Televisa y TV Azteca. Hoy, gracias a los youtubers, gracias a estas plataformas, ya incluso nuestro presidente ha ganado premios por mejor ranking de que la gente lo ve. O sea, aunque habla despacio, aunque es un señor que el traje le queda como poquito flojo, que los zapatos los trae como sin bolear, que no habla inglés. Digo, las expectativas conforme a la derecha, porque realmente ¿qué critican, Vic? Bueno. Critican cuestiones realmente tan básicas, tan bobas, porque no saben ser oposición. Bueno. Perdón, amigo. Y con lo que me dices sobre otros países, yo lo que te puedo decir en México es que hubo un hartazgo, no sé en otros países como supongo que también hay gente de ultraderecha y conservadora, pero aquí en Aguascalientes definitivamente en 2018, históricamente, la gente tuvo un hartazgo. Que si hubiera venido, no Andrés Manuel, sino un pato y un perro, ya se hubiera votado por el pato y el perro. Sin embargo, Andrés Manuel ya tenía una lucha de muchos años y empezaron a voltear a verlo porque cuánto les dijo Fox, cuánto les dijo Calderón, cuánto les dijo Peña Nieto, ya voltearon y dijeron, creo que hay que darle una oportunidad a este señor porque ninguno nos ha realmente demostrado que él va a llevar a México al despeñadero o que va a convertirlo en Venezuela. Yo creo que el pensamiento conservador, donde si López Obrador hace 10 cosas buenas a la luz del día, a todas luces, van a encontrar una que hubo un homicidio en Michoacán y de ahí se van a agarrar. Entonces, no hay voluntad de dialéctica por parte de la derecha. O sea, yo creo que la derecha tiene algunos fundamentos interesantes en cuanto a la cuestión empresarial, en cuestión de la administración de los recursos, de la generación de riqueza, pero el problema es que están tan fanatizados con López Obrador, la misma derecha, que lo odian ya sin ton ni son. Es como una línea ya muy marcada donde a veces resulta absurdo. Entonces yo creo que ese pensamiento prevalece y seguirá prevaleciendo por 2 cosas. Una, por ese amor al dinero tan grande que se tiene. Quien tiene esa mentalidad, creo que... Y no negamos que el dinero es necesario para todos. Ojo, ¿no? Porque luego acá, los comunistas, no. El dinero es necesario, todos lo necesitamos, todos trabajamos y todos tenemos que llevar acá el pan a la mesa, etcétera. Pero el dinero para la derecha, para los conservadores, ya se está volviendo como el Dios, el nuevo Dios. Entonces, y 2, creo que hay una doble moral muy acrecentada en los grupos de derecha, donde no les importa la verdad. Les importa siempre calumniar y descalificar porque ya son patadas de ahogado. O sea, ya no hay argumentos sólidos. Tú escuchas a los de la derecha y uno que sí está un poco informado de lo que sucede y acontece en México, sí es hasta de risa un poco las tonterías que dice un Marco Cortés, un Alito Moreno, una Xóchitl Gálvez, es Lili Téllez. O sea, ojalá hubiera más competencia para que se pusiera más interesante, pero yo con esto cierro y me gustaría cerrar a cada quien. Pero la derecha es tan absurda hoy en día, está tan limitada, está moralmente muerta, que ya hasta se pone aburrida la contienda. Bueno, pues ya para despedirnos, como dices... ¿Algo con qué cerrar? Me parece que más o menos así van a ser las pláticas en este tono. Y bueno, creo que ya de información ya se dijo lo necesario. Digo, ahorita Araceli que cierre sus comentarios. Pero por mi parte es todo. Nada más agradecerles y pedirles que comenten si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si tienen cualquier duda.
Estamos abiertos a escuchar opiniones y aquí seguiremos haciendo videos, esperemos seguido. Gracias. Ara. Pues para cerrar, decirles que yo súper contenta porque cuando el presidente de la República inició su mandato, antes que todo nos había hablado de un plan alternativo de nación y bueno, dentro de ellos nos habló de los programas sociales, pero también nos habló de algo de lo que la derecha se burló mucho, Vic, y era del despertar de las conciencias, que lo hace todos los días, señoras y señores. Cuando ustedes ven la mañanera, yo les recomiendo que si se van a poner a debatir, y más conmigo, vean las mañaneras y se llenen y se empapen de también todo lo que hacía la oposición, porque él nos anuncia todo lo que robaron, cuánto se gastaban en un viaje, es más, en las cortinas, amigo, las toallas de, ¿cómo es? La esposa de Fox, todo lo, Enrique Peña Nieto gastándose millones en rastrillos y gel, dices, ese es el despertar de las conciencias que nos da todos los días nuestro presidente, y también estos espacios, ¿no? De decirle a la gente realmente lo que pensamos, porque nosotros realmente no somos ni conocedores sobre todas las historias, pero sí decir desde mi punto de vista y desde mis ojos cómo yo veo esta realidad, y yo te invito a que te vayas de TV Azteca, de Televisa y veas otros formatos y te des cuenta que hay otra realidad que te están escondiendo, pero que tú inicies todos los días levantándote con el despertar de las conciencias y no pienses como se pensaba anteriormente. Pues agradecida, amigo, de estar contigo. Yo soy Araceli Galaviz y espero vernos en nuestro siguiente programa. Y al final, usted tiene la mejor opinión. Compártanos sus ideas, compártanos sus opiniones y abiertos a la retroalimentación. Volveremos con más, no hay duda, y volveremos filosos, como siempre. Araceli, Arturo, Víctor, gracias. Hasta la próxima. Gracias.